Querido amigo, te pido por favor me puedas regalar unos pocos minutos de tu tiempo. Deseo compartir contigo un breve mensaje de la palabra de Dios. Este lleva por título: ¿Cuál es la situación del hombre ante la ley de Dios? Te invito a que puedas escuchar con atención y verificar en la Biblia que todas las citas estén en su contexto. Comenzamos recordando nuevamente la pregunta: ¿cuál es la situación del hombre ante la ley de Dios? Para dar respuesta a esta pregunta, necesitamos mirar a la única fuente de verdad que no puede equivocarse, la Santa Biblia. Es la palabra inspirada por Dios y nos da las respuestas a las preguntas más importantes de la vida. En el libro de Génesis, capítulos del 1 al 3, la Biblia nos dice cómo Dios creó todas las cosas para su propia gloria. También nos dice que Dios creó al hombre a su imagen, moralmente puro y justo. Luego la Biblia dice, en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. No había sufrimiento en el mundo, ni pecado, ni corrupción, ni muerte. Todo era bueno en gran manera. Dios creó al hombre para tener una relación perfecta con él. Sin embargo, Dios dio un mandamiento al hombre y la mujer, y ellos escogieron desobedecerlo. Dios les había advertido que si pecaban morirían, en Génesis 2:17. Ellos escogieron desobedecerlo voluntariamente y pecaron contra Dios, y por eso la muerte espiritual vino sobre el hombre. El pecado corrompió la entera naturaleza del hombre. Dios maldijo al hombre en su justo juicio y la relación entre el hombre y Dios fue cortada, como lo podemos ver en Génesis 3, versículos 8 y 9. El sufrimiento y la muerte entraron al mundo por la rebeldía de un hombre contra Dios. Ya que somos descendientes de Adán, el primer hombre, todos hemos heredado una naturaleza corrupta. La Biblia dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Adán no fue el único en pecar y quebrantar la ley de Dios. En Romanos 3:23 la palabra de Dios enseña, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pasamos a un encabezado que dice lo siguiente: todos somos culpables y merecemos el juicio de Dios. Tú eres tan culpable ante Dios como Adán lo fue cuando pecó, porque tú has hecho lo mismo. Has violado la ley santa de Dios, y como Dios es un juez justo, como lo dice en Salmos 7:11, Él castigará todo pecado. Si alguna vez has mentido, eres un mentiroso a su vista. Si has robado, eres un ladrón. Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto está en Mateo 5:28. Él mira el deseo sexual como adulterio, y también dice que el odiar es igual que el asesinar. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. En Primera de Juan 3:15. Aún teniendo rencor u odiando a alguien, es un pecado que merece la condenación eterna, como lo podemos ver en Mateo 6, del 14 al 15. La Biblia dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. También dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay ninguno justo ante Dios, como lo dice la palabra de Dios en Romanos 3:10, y sin la justicia el hombre se perderá bajo el juicio justo de Dios. Este era el encabezado: todos somos culpables y merecemos el juicio de Dios.
Ahora surge una pregunta muy importante, que es, ¿puede el culpable ser perdonado? La Biblia dice que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, en 2 Corintios 5:10. En ese día tus buenas obras no te podrán salvar. Ya eres culpable y estás bajo la maldición del pecado. Nada bueno que puedas hacer podrá cambiar el hecho de que mereces la muerte eterna en el infierno. Ya que Dios es justo, Él castigará a todos aquellos que han quebrantado su ley. Él no librará a los criminales, salvo que la multa de ellos sea pagada. Y la mala noticia es que no hay nada que puedas hacer en tus propias fuerzas para pagar esa multa. Pero la buena noticia es que Dios ha provisto una forma en que puedes ser perdonado. Él ha pagado la multa que nunca podrías pagar. Vemos la buena noticia, que es que Dios ha provisto una forma en que puedes ser perdonado. Él ha pagado la multa que nunca podrías pagar. Y vale la pena repetirlo. Él sufrió para que puedas recibir el perdón y la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Dios, en su gran amor por el hombre, envió a su Hijo unigénito Jesucristo para venir al mundo y pagar por nuestros pecados. Jesús fue Dios en la carne y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podíamos vivir. Él escogió llevar nuestros pecados a la cruz y morir bajo la ira de Dios en nuestro lugar. Escribiendo a los cristianos de Roma, el apóstol Pablo dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, del 8 al 10. Jesucristo fue inocente y sin embargo Él voluntariamente escogió llevar nuestro pecado sobre sí mismo y derramar su sangre para pagar el precio que nosotros no podríamos pagar. Su sangre compró la salvación para todos aquellos que creen en Él y le siguen. El sufrimiento y la muerte fueron derrotados por el Señor resucitado. Jesucristo no tenía pecado y por lo tanto fue imposible que la muerte tuviera algún derecho sobre Él. Esto podemos verlo en Hechos 2:24. Él resucitó entre los muertos en poder y victoria. Él derrotó el pecado, la muerte y el infierno y ahora nos ofrece la misma victoria. Tu problema más grande no es el sufrimiento temporal en esta vida. Tu problema más grande es tu pecado. Cristo vino a destruir tu pecado para que puedas tener la vida eterna y ser reconciliado con Dios. Así como por el pecado de Adán, la muerte vino al mundo, de la misma manera por la justicia de Cristo, la vida eterna es dada a todos los que creen en el Evangelio. Esto lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en Romanos 5, versículos 15 al 21. ¿Vendrás a Cristo y serás salvo? Tú puedes recibir el perdón de Dios y el regalo de la vida eterna ahorita. Solo ven a Jesucristo, Él está vivo. Él tiene el poder para librarte del pecado. Él te manda ahora a arrepentirte y creer en el Evangelio, como lo dice en Marcos 1:15. Renuncia a tu propia vida y síguelo desde hoy en adelante. Dale la espalda a tus pecados para siempre y acude al Señor Jesucristo en fe, confiando solamente en Él para salvarte de la muerte y del infierno. En Juan 3:36, la santa palabra de Dios dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. No esperes, corre a Jesucristo ahora, clama a Él en fe, confía en Él, y Él te salvará y te transformará en una nueva persona para siempre. La promesa de Dios de la vida eterna. Para los que verdaderamente confían solo en Jesucristo,
como su Señor y Salvador y le aman, obedecen y siguen con todo su corazón, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde vivirán para siempre. La Biblia lo describe en Apocalipsis 21, del 3 al 4. Dice la palabra de Dios: entonces oyó una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esto es para aquellos que verdaderamente confían solo en Jesucristo como su Señor y Salvador, y le aman, obedecen y siguen con todo su corazón. No habrá más sufrimiento ni dolor allí, y todos contemplarán la gloria de Dios por toda la eternidad. ¿Estarás allí? No rechaces el amor de Dios y la oferta de la vida eterna. Consíguete una Biblia y léela todos los días. Comienza con el Nuevo Testamento y léela toda en orden. Ora mientras que leas para que Dios te ayude a entenderla y obedece todo lo que leas. Amén.